Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y a todos. Aquí con todo el gusto de siempre desde las instalaciones de ACER, Rodolfo Gutiérrez, director ejecutivo de la organización, dándoles la bienvenida y agradeciéndoles su presencia, su participación y sobre todo a quienes nos van a ver más adelante en nuestra social media, en nuestros canales de YouTube, en el canal mismo de Facebook. Muchas gracias y bienvenidos. Estamos aquí en una edición más de InfoAcer y pues estamos cerrando el año. Estamos ya en el mes de diciembre y aquí con un enorme placer con ustedes para hablar o para reflexionar respecto a lo que ha sido una de las peores pandemias que hemos vivido en los tiempos contemporáneos, en los tiempos modernos, en el mundo entero y de cómo nos afectó aquí en Minnesota. Se trata del COVID-19 y que al cerrar este mes de diciembre, pues estaremos casi contando ya 5 años, dado que comenzó en marzo del 2020 a manifestarse en este país y los primeros casos en Minnesota llegaron precisamente hacia finales del mes de marzo. Desde entonces los hemos estado acompañando a ustedes, tratando de traerles recursos, de llevar toda la información que ha sido necesaria y de apoyarles en lo que ustedes necesitan. Entonces, junto con Yasmin, que me acompaña, y Rubén, que han sido miembros aquí de nuestro equipo, vamos a hacer una pequeña reflexión de lo que ha significado este COVID-19 y cuáles son los retos que tenemos en adelante para resolver los efectos que el COVID ha generado en nuestras comunidades, en nuestra vida, en nuestra salud. Recuerden que el COVID llegó, ahí, repito, ahí en el año 2020 a este país y desde entonces ha cobrado un gran número de vidas. Tan solo en los Estados Unidos, más de 1.3 millones de personas han muerto debido al COVID y esto es un número, digamos, alarmante. Y se trata de muertes directamente asociadas al COVID, después de procesos de hospitalización con los efectos del COVID, que en un primer momento no se reconocían plenamente, y que, acuérdense, también nos llevaron a cerrar puertas, a aislarnos, a estar dentro de casa para evitar los contagios, a seguir reglas muy duras. Sin embargo, el COVID no se ha marchado, ¿no? Sigue con nosotros. En el caso del estado de Minnesota, más de 1.5 millones de personas se han infectado de COVID. Eso quiere decir que una de cada 5 personas en el país, en el estado, perdón, ha sufrido padecimientos de COVID y los han manifestado, es decir, han declarado que han tenido COVID. De ellos, casi 800,000 han tenido que ir al hospital. Por supuesto, la mayoría de ellas durante el periodo más crítico del COVID y se estima que más de 12,000 personas, casi 13,000 personas han fallecido en el estado de Minnesota debido al COVID. Pero los efectos del COVID no solo son por cuanto a los números de personas afectadas, sino también con respecto a otro tipo de elementos de los cuales vamos a reflexionar ahora. Entonces, para ello, les pido y le doy la bienvenida a Jasmine, que es nuestra investigadora asociada en el sur de Minnesota, eh, y a Rubén, que es el coordinador de salud pública aquí en NACER en general y quien está aquí con nosotros en las Twin Cities. Por favor, introduzcanse. Bienvenidos, Yasmin. Sí, buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Jasmine Brice y como dijo Rodolfo, yo soy investigadora asociada de ACER, resido en Rochester y trabajo mayormente en la región del sur de Minnesota. Muchas gracias, Yasmin. Rubén. Muchas gracias, Rodolfo, y gusto saludarte, Yasmín. Mi nombre es Rubén González y soy el coordinador general de Salud Pública y ya hemos estado por acá colaborando, trabajando arduamente con ACER y toda la comunidad latina desde el 2021 y un poco antes ACER empezó a trabajar con este pequeño eh, grant en conjunto con el Departamento de Salud de Minnesota y contentos de platicar de nuevo aquí con la comunidad acerca de las actualizaciones del COVID, Rodolfo. Gracias, Rubén. Y sí, definitivamente una de las cosas importantes, y ya lo acabas de mencionar, es que nuestro trabajo ha sido apoyado por el Departamento de Salud del Estado de Minnesota desde marzo del 2020. Inicialmente como
comunicadores confiables con la comunidad y ahora como coordinadores comunitarios del COVID-19 bajo colaboración directa con el Departamento de Salud. Esa es la razón por la cual estamos aquí ahora conversando al respecto y es un perfecto momento para pensar en qué es lo que ha cambiado en nuestras vidas debido al COVID. En primer lugar, mucho de lo que pensamos del COVID para muchos ha desaparecido, pero sigue aquí. Pero por otro lado también los trabajos que hemos estado desarrollando de informar a la población, de llegar a ella, ha sido siempre muy desigual. Esto se debe a que hay distintas formas de acceso a la información y acceso a los servicios en el estado de Minnesota. Y las barreras y los problemas de acceso los vemos incluso dentro del área metropolitana, pero quisiera invitar a Yasmin a reflexionar un poco. ¿Nos podrías tú hacer un pequeño recuento de cuáles han sido las consecuencias del COVID en el sur de Minnesota y si la población latina particularmente ha visto esos efectos de manera diferencial a lo que ocurre en el área metropolitana de las ciudades de las Twin Cities, de las ciudades gemelas? Bueno, lo que nosotros hemos podido ver aquí en el área sur del estado, el principal inconveniente sigue siendo la desinformación, porque si bien es verdad que cada vez hay más información acerca del COVID, pues en las áreas rurales de acá del sur no es tan fácil acceder a ese tipo de información, porque contamos con menos instituciones, menos servicios de salud, y entonces las personas están en estos momentos, aunque asisten más a todos los programas de vacunación que nosotros ofrecemos, de pronto sí hay mucha desinformación y mucho miedo todavía con respecto a lo que es la vacuna, por ejemplo. ¿Por qué hay que vacunarse tanto? ¿Por qué me siguen vacunando de lo mismo si yo ya me vacuné? Esas son las preguntas que nosotros escuchamos muy a menudo porque todavía no tienen la información necesaria para entender las mutaciones, las variaciones que va teniendo el virus a través del tiempo y cómo hay que ir actualizando la vacuna precisamente para poder atacar o contrarrestar esas nuevas cepas que el virus va desarrollando, porque el virus es un ente vivo que se va desarrollando y va cambiando para poder sobrevivir. Entonces, ese tipo de información de pronto la gente todavía no la está entendiendo, la comunidad latina está un poco a la defensiva con respecto a vacunarse todos los años con el COVID porque todavía no han entendido bien eso. De pronto lo asumen mejor con el flu y no les da tanto temor vacunarse contra la influenza cada año, pero porque es algo que lleva mucho más tiempo, ya tienen más conocimiento y ya se sienten más cómodos al respecto. Eso Tienes es. razón. Ujú. Adelante, sigue, sigue, sigue. Sí, pues otra cosa que también hemos podido ver aquí en el sur de Minnesota es precisamente que esas áreas rurales no tienen suficiente acceso, suficiente transporte a los pocos servicios de salud o a las pocas organizaciones que pueden ayudarlos con los programas de vacunación o con la atención médica que necesiten. Eh, Desafortunadamente aquí en el sur el transporte público no es igual que en el área metropolitana. Y si una persona que vive a las afueras de las ciudades no tiene su propio carro o no puede manejar, pues no hay manera de que acceda a los servicios o a los programas de vacunación. Claro. Sí. Es un recuento muy, muy exhaustivo, me parece muy oportuno, además, respecto al temor que todavía la gente tiene a las vacunas, respecto a las cuestiones, a las preguntas que siguen surgiendo respecto al valor de seguirse vacunando y a la importancia, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me permite transitar hacia las preguntas que le quería hacer a Rubén. Rubén se sumó con nosotros, como él lo ha dicho ya en el año 2021 y desde entonces, pues en un principio él nos ayudaba un poco a colaborar con otras organizaciones muy diversas, no solo latinas. Y más adelante, una vez que terminó esa fase del proyecto, ha coordinado sobre todo el trabajo de vacunación e información con las comunidades latinas en el estado de Minnesota, pero la mayor cantidad de su trabajo se ha enfocado en planear y ejecutar acciones concretas. ¿Cuál es la diferencia, Rubén, que has visto a lo largo del tiempo desde que comenzaste a trabajar para informar y para
proveer de servicios en contra del COVID entre la población latina. Como Yasmin mencionaba, ya hay todavía mucha duda, pero en ese sentido, ¿cómo has visto que la actitud de la gente ha cambiado o si permanece? Descríbelo. Buena pregunta, Rodolfo. Sí, bueno, definitivamente hoy me tocó empezar durante una emergencia sanitaria. Entonces sí, pues algo totalmente diferente a lo que estamos viviendo ahora. Y en ese momento era actuar bajo presión y rápido, eh, de tal manera que también la gente estaba asustada y en un principio hubo como un, un lapsus en el que, bueno, no me la pongo hasta que ya vea que más gente se la empieza a poner y bueno, no pasó nada y se empezó a correr la voz y cada vez teníamos más personas vacunadas, lo cual se fue viendo reflejado en los casos, disminuyeron los casos, las hospitalizaciones, las muertes. Y después vino el apoyo de Departamento de Salud y el del CDC, que para incentivar más a la comunidad, se les daba una tarjeta de regalo y todavía más, nos fuimos todavía más, los números más arriba. Eh, de una vez que fueron disminuyendo más los casos, fuimos teniendo una respuesta un poco más negativa. Eh, Ahora mucha gente dice, si ya no existe, ¿por qué siguen poniendo esto? Yo estoy bien. Y la típica respuesta que siempre escuchamos es, no, yo me la puse y me enfermé muchísimo, fui a dar al hospital. Son ese tipo de respuestas que tenemos y también tenemos muchas personas que nos dicen, yo prefiero ponerme COVID en lugar de flu, porque flu ya me ha dado una reacción alérgica o reacciones, efectos secundarios bastante fuertes. Y entonces ahorita estamos tratando de seguir educando a la comunidad, decirles todavía que está aquí el virus del COVID, cuídense. Ahorita es buena temporada para nosotros porque está la vacuna del flu, entonces promovemos las dos al mismo tiempo, ya que están ahí sentados, mira, pues ya aprovecha, ya ponte las dos, protégete y ya la mayoría de las veces acceden, pero otras veces eh, les da un poco de miedo esta vacuna, pero como decía Yasmín, el flu ya tiene bastante tiempo y se siente la gente más segura, y creo que poco a poco eso va a ir pasando, ojalá que sí, con el COVID, ya que sea algo como una costumbre anual, ponerse su vacuna. Eh, pero sí, Rolfo, seguimos en la lucha, pero sí traemos una respuesta un poco más negativa. Claro, ese pequeño porcentaje de comunidad que cada año está ahí al pie, sin que le diga nada, vengo por mi vacuna, me la puse hace un año, eh, y qué padre, ¿no? No necesita que la gente lo esté empujando o le den dinero para que se vacune. Entonces, todo ese tipo de cosas nos enfrentamos afuera. Claro. Gracias, Rubén. Y vale la pena aquí señalar, la comunidad latina es bien diversa y Mm, una de las principales variaciones o, digamos, distinciones que podemos acotar es que hay mucha gente que recién llega a este país y más a este estado. Y recientemente hemos tenido el arribo de gente que viene en masa, inclusive, que son transportados en autobuses desde Nueva York o desde Florida y que llegan a lugares donde temporalmente van a vivir, en lo que se reubican o encuentran sitios para permanecer, y su posición frente a la asistencia que necesitan es diferente con base a la falta de conocimiento que tienen que lo que tiene el resto de la población que ya tiene más tiempo aquí. Pero también muchas veces las variantes culturales por país de origen prevalecen. En nuestro caso hemos visto que mucha gente que viene de Sudamérica tiene mayor información y tiende más a participar en los eventos de vacunación, por ejemplo, en los eventos en donde se otorga información, piden más las pruebas de COVID
Y en cambio, la gente que acaba de llegar de Centroamérica, del Ecuador, incluso de México, que son nuevos llegados, pues no tienen esa misma disposición. Pero también, por ejemplo, el caso de cómo afecta el COVID en el estado. Según datos muy recientes, el sur de Minnesota ha incrementado casi en 240% el número de casos que se presentan. Y estos se han estimado a partir de analizar las aguas residuales, el drenaje. Y con este análisis quiere decir que hay menor condición o una condición sanitaria peor en el sur del país, del estado, perdón, que en el centro y en el norte del propio estado. De alguna manera eso ha quedado evidente en tu experiencia, Yasmin. ¿Has visto algún efecto de eso? Repito, a mí me alarma, o sea, 249% de incremento en el número de casos de COVID en el sur es impresionante para mí. Pero, ¿qué tanto de eso se ve evidente en tu experiencia? Y ¿qué es lo que crees que la gente deba hacer para evitar que esto siga ocurriendo como tendencia? Bueno, sí, yo lo he visto, lo hemos visto acá en el sur de Minnesota, pero yo creo que aparte de lo que ya mencioné, ¿no? De los problemas de transporte, de la peculiaridad de las áreas rurales acá en el estado, de que no hay bastantes servicios o suficientes servicios o organizaciones así como en el área metropolitana. Otra cosa que también he visto yo y sobre todo con la comunidad latina aquí es que la mayoría de ellos trabajan en estas plantas procesadoras de alimentos, en estas plantas de comidas, y ellos no tienen ni siquiera la opción, por ejemplo, de trabajar desde casa, que de alguna manera protege la propagación del virus. Ellos sí o sí tienen que ir a su planta a trabajar y con esto están más expuestos, no solamente a contagiarse, sino también a contagiar a otros una vez que lo tengan. Eso sí, yo creo que es un factor importante a tener en cuenta. Y el otro, insisto, en la falta de educación que Rubén mencionó, que me parece muy importante. Tenemos que seguir educando, claro que sí, pero teniendo en cuenta la parte cultural que tú mencionabas, Rodolfo, que es tan importante, porque también hemos visto que en los servicios de salud, la información que se da o en las otras fuentes de información a las que ellos de pronto pueden acceder por internet, la información está en inglés y muchos de ellos no hablan inglés, no entienden el inglés y si lo entienden muy poco, entonces no entienden a totalidad la información que se les está dando. Otros, así entiendan el inglés, puedan acceder, no tienen como ese conocimiento, ese manejo en la parte de los programas, de la parte informática, para poder acceder a los servicios que se les ofrecen. Entonces, nosotros, en nuestro caso, hemos visto el solo registro para las jornadas de vacunación. Muchas veces las personas no tienen el conocimiento necesario para registrarse a esas jornadas de vacunación. El conocimiento informático me refiero. Y también nos hemos dado cuenta de que es importante tener en cuenta la jornada laboral de estas personas y tratar de ofrecerles los servicios de vacunación o de información a unas horas en las que ellos puedan acceder, que ellos puedan asistir. O sea, al final de la tarde, al final del día o incluso los fines de semana, para que más personas puedan acceder, se puedan informar y puedan recibir las vacunas. Todo esto al final pues va a ayudar a que todos esos casos y toda el contagio, la propagación del virus vaya descendiendo. Efectivamente, y en eso estamos comprometidos aquí en hacer, a continuar trabajando en esa línea de informar y de ofrecer servicios. Eh, y bueno, hablando de datos todavía más, voy a referirme al condado de Blue Earth, donde Mankato es la ciudad más importante. Se han registrado cerca de 20,000 casos a lo largo del periodo, y lo cual es para mí muy interesante el identificar que la mayoría de la gente infectada de COVID ha sido gente de color. Y estoy hablando de alrededor del 60%, o sea, no hablo de una mayoría así tan impresionante, pero casi el 60% de esos 20,000 casos son gente de color y entre ellos muchos latinos. Eso se debe en gran medida a lo que señalas, Yasmin,
a que son trabajadores de plantas empacadoras de carne o trabajadores agrícolas los que quedan muy expuestos. En cambio, en el caso de, por ejemplo, el condado de Hennepin, más de 300,000 casos, se han reportado casi 240,000 casos a lo largo del periodo del COVID, y sin embargo la mayoría son blancos. Allí, aunque tenemos una incidencia muy fuerte entre la comunidad latina, no es tan grande como proporcionalmente es en el caso del condado de Blue Earth. Y si vamos analizando condados, sobre todo agrícolas, y comparándolos con los condados que son más urbanos, pues vemos siempre esta proporción. ¿Cómo se siente eso en tu trabajo cotidiano, Rubén? ¿Qué tipo de evidencias tienes de que la gente, digamos, en las ciudades gemelas, comparados con los que están fuera, particularmente en el sur, eh, participen más o menos en nuestros eventos de vacunación y esos eventos informativos? O bien, también, ¿cómo crees que se manifiesta esta situación en la que más gente proporcionalmente hablando fuera del área metropolitana se ha infectado del COVID? Para ti, ¿cómo se ve este trabajo? Porque tú coordinas clínicas de vacunación en todos lados. ¿Cómo ves la participación de la gente que sea diferencial? Eh, bueno, primero, las veces que hemos ido al sur, eh, si se corre la voz y se hace una buena promoción, siento que la gente cuando llega es más agradecida, un poco más agradecida, está contenta de que qué bueno que vinieron hasta acá, porque nosotros no tenemos estos accesos tan cerca, o las compañías donde están, no se los ofrecen. Entonces, desde un inicio se siente poquito más ese agradecimiento más personal. No estoy diciendo que las ciudades no lo sean, simplemente en las ciudades hay muchísimas opciones para todos y a veces no se siente eso. También recientemente el equipo del sur nos apoyó con una clínica de vacunación en Saint James hace un par de semanas, en colaboración con Convivencia Hispana, y nos llamó mucho la atención que llegó más gente de lo que esperábamos. Incluso se agotaron las vacunas, y eso nos habla de que hay que seguir enfocándonos por allá en el sur. Hay gente que no tiene acceso a estos servicios, y si conectamos con las organizaciones adecuadas y con los lugares adecuados, vamos a poder seguir ofreciendo estos servicios. No sé si más o menos respondí tu respuesta, Rodolfo. A la pregunta, sí, más o menos. No, lo que sí es, me interesa recalcar aquí es cómo la gente de fuera del área metropolitana de las ciudades gemelas, de las Twin Cities, muestra mayor agradecimiento cuando llegamos con nuestra clínica de vacunación, nuestra feria de salud o lo que vayamos a organizar. Eso enfatiza mucho lo que Yasmin estaba comentando, o sea, el acceso a los servicios y a la información está mucho más limitado fuera del área Sí. metropolitana. Y otra cosa que también has mencionado, Rubén, es que aquí hay más opciones. Habemos casi 32 coordinadores comunitarios de COVID, más otras organizaciones que se dedican a ofrecer servicios distintos entre vacunación e información, y la mayoría concentrados en el área metropolitana, dejando de lado pues el área fuera el área que no es digamos tan urbanizada como las ciudades gemelas. Eso es muy importante, y para nosotros es un reto el poder comunicar mejor con las comunidades. En el área sur contamos sobre todo con un alto número de población temporal, móvil, que son los trabajadores migrantes. Muchos de ellos trabajadores temporales que vienen durante el periodo de la siembra y la cosecha, y se van. O sea, digamos, 6, 7 meses están en el estado y después ya no están aquí. Yasmin, platícanos cómo eso puede afectar el trabajo que ofrecen eh, organizaciones como la nuestra para que la gente pueda tener acceso a los servicios, porque no es lo mismo cuando vives permanentemente en un lugar y ves llegar a alguien, a que si llegas nada más por un tiempecito
y si alguien llega ofreciéndote servicios, pues como que no vas a confiar, ¿no? Pero ¿cómo se vive allí en el área del sur esta situación? Sí, es un poco ver, esas personas tienen un poco menos de estabilidad y de como de confianza con los servicios y con las organizaciones porque no conocen suficiente, porque como tú dices, vienen por un tiempo muy limitado y el tiempo que vienen es a trabajar, trabajar, trabajar y realmente pues no les da mucha otra opción de hacer o de conocer diferentes, diferentes alternativas. Otra cosa que yo puedo ver que a lo mejor durante ese corto tiempo que están, no hay jornadas de vacunación o no hay suficientes jornadas de vacunación o precisamente por estar enfocados solamente en venir y trabajar, ni siquiera se enteran de que hay una jornada de vacunación o dónde es, o igual no tienen el transporte para ir hasta allí y para hacerse vacunar. O sea, es un conjunto, son muchas cosas y en este caso, para esos trabajadores migrantes, aún ese problema del transporte, de la falta de recursos que no están en su idioma, de la baja conectividad, es todavía más complicado para ellos, porque están por muy cortos periodos de tiempo acá. Sí. Quisiera agregar Ciertamente. a eso, Rodolfo, que curiosamente los trabajadores migrantes que como menciona Yasmín, bien y van por corto tiempo, son los más interesados en los servicios de salud que supongamos la gente que ya decidió establecerse y echar raíces en el sur, ya no le interesa o pierde interés, pero los trabajadores migrantes temporales, este, que van y vienen a su ciudad y regresan, buscan constantemente estos recursos porque saben que son valiosos. Ciertamente. Y eso también me lleva a la siguiente reflexión que está aquí en mi agendita, que es la de el efecto del COVID, porque no es solo en los síntomas que uno tiene temporalmente cuando uno se contagia, sino muchas veces y sobre todo al principio de la pandemia, el efecto que tenía en la vida cotidiana. Mucha gente perdió su empleo. Tenemos historias de trabajadores temporales que habían llegado, por ejemplo, de Texas, y siendo todos ellos transportados por las empresas que los iban a contratar acá, venían contagiados ya de COVID y cuando llegaban aquí no los terminaban de contratar y los dejaban en la calle y hubo problemas de alta demanda de servicios, hubo un problema de alta demanda de asistencia social que incluía la vivienda, la comida, la ropa y asistencia en otras enfermedades que varios de ellos desarrollaron y que tuvieron por allí. A ver, platícanos, Rubén, un poco de la historia de cómo fue que nos enteramos de eso y qué fue lo que hizo hacer para tratar de ayudar a esta población. ¿Cómo fue qué tipo de programas pusimos en marcha para poder ayudar a las demandas de digamos, de los daños colaterales del COVID cuando se nos buscaba? Bueno, por parte igual del Departamento de Salud de Minnesota, aparte de promover las vacunas, eh, también tenemos acceso a una línea de ayuda. Nuestra compañera Ángeles la tiene abierta durante horas de oficina, de 8:30 de la mañana a 4:30. Y en estos servicios ella te puede conectar con diferentes clínicas de vacunación si es lo que estás buscando, asistencia para renta, ahorita también nos estamos enfocando en asistencia para recursos para salud mental, también recursos para si estás buscando distribuidores de comida, todo ese tipo de conexiones con otras organizaciones y departamentos. Lo, lo creamos en hacer en el equipo de COVID y no solo ayudábamos con las vacunas, sino que también nos volvimos unos conectores con otras organizaciones y eso ha funcionado bastante y es el día que seguimos recibiendo llamadas. Sí, fue particularmente importante contar con esa línea de ayuda. Es un número telefónico que nuestro colega, nuestro director
comunicación aquí, lo voy a poner en la versión grabada de este segmento, porque sigue abierta. Todavía hay mucha gente que sigue teniendo los efectos, sufriendo los efectos del COVID y con ellos siguen buscando apoyo. Inclusive hace muy poco Rubén participó en una colecta de ropa para gente que recién llegada, y gracias a ello se pudo colectar un buen número de apoyo para esta gente, y así fue como trabajamos en un principio cuando el COVID estaba rampante, que sigue rampante con nosotros. Recuerden que les comentaba hace un rato la declaración de contagio individual ya no es automática, porque ya las pruebas las hace uno en su casa y puedes no reportarla, y entonces nadie va a enterarse que lo tuviste o no lo tuviste, y muchas veces aunque lo tengas, dices, pues ya tenía la fiesta programada, me voy a la fiesta y a contaminar a todos los que están ahí bailando conmigo. Y hasta los que no bailan conmigo se quedan contaminados. Ese tipo de actitudes ha cambiado. Deberíamos tener un poco mayor de cautela, un poco más de cautela para cuando nos enfermamos, porque pues, seguimos siendo portadores del virus. ¿Qué recomendarías, Yasmin, a la gente que ahorita nos escucha, y sobre todo enfocados hacia la gente que está en el sur, para evitar mayores efectos del COVID cuando uno se enferma y cuando uno sabe de alguien que está enfermo, pero también cómo mitigar que estos efectos nos lleven a una situación de desesperación como ocurrió al principio de la pandemia? Sí, pues lo primero, la vacunación, o sea, aprovechar la oportunidad que tengan para vacunarse contra el COVID y contra la influenza también, si es posible. Lo otro es que al inicio de cualquier síntoma, o sea, siempre pensar esto puede ser COVID y hacerse una prueba. Hacerse la prueba, ahora es fácil acceder a esas pruebas caseras, hacerse la prueba y si de pronto los 2 primeros días da negativo, esperar un poco y volvérsela a hacer. Pero es muy importante que se hagan la prueba y también si tienen síntomas, así no sepan o no, o la prueba les dé negativa, protéjanse y protejan a otros. Usen tapabocas. Aíslense en su casa, traten de aislarse en un cuarto donde no haya, donde no contagien a las otras personas de la misma residencia. O sea, de pronto recordar un poco todas esas medidas que nos enseñaron y que aplicamos cuando empezó la pandemia y utilizarlas, usarlas y ponerlas en práctica cuando se tienen síntomas. Y pues si ya la prueba dio definitivamente positiva y todo, pues aislarse en su casa y tener un poco la conciencia de proteger a los demás. Sí. Gracias. No desoigan, no desatiendan esta recomendación. Tenemos que seguirnos cuidando, y sobre todo porque existen variantes del virus que siguen apareciendo regularmente, y nada menos está programado por parte de la Organización Mundial de la Salud, en coordinación con el perdón, con el CDC, el Centro para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos, eh, perdón, Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades, que es muy importante prevenir, eh, el evaluar cuál es el verdadero efecto, cuál es la intensidad que tiene la nueva variante, la JN1 del COVID-19. Acuérdense que tuvimos inicialmente una variante Delta y luego una Omicron y tantos otros nombres que hemos escuchado. De repente como que ya no hay variantes, pues sigue habiendo. Nada menos la JN1 ha variado ya 18, en 18 mutaciones, y en este mes de diciembre se va a evaluar cuál es el efecto que tiene. Pero uno de los efectos que ha tenido sin duda el COVID se llama ahora COVID de larga duración, COVID prevalente, COVID persistente, y que viene después de que uno se enferma de COVID y tiene varias manifestaciones. Rubén o Yasmin, quien quiera, ¿qué nos pueden decir respecto al COVID persistente o COVID prevalente? Bueno, es algo sumamente importante que seguimos igual trabajando duro para hacerle saber a la gente que esto existe, porque mucha gente dice, no, pues a mí me dio COVID antes de que salieran las vacunas y se me quedó, ya no recuperé el sabor, o
el olfato o incluso se me quedó algún un pillido en el oído y ya pues aprendí a vivir con eso, pero ellos no saben que esto es un COVID persistente y existen maneras de tratarlo y hay recursos, no hay como en sí una clínica o una organización que se enfoque 100% a eso, pero ya en ciertas clínicas tienen estos servicios. Eh, Básicamente no todos nos pasa, pero todos estamos expuestos. Pero sí hubo un porcentaje mayor de los que están sufriendo esto son los que tuvieron COVID antes de que saliera la primera vacuna y puede reflejarse con dolores de cabeza, la pérdida de olfato, como ya lo repetí, eh, tu respiración bajó o subió dependiendo de cómo actuó en ti el virus. Jasmine. Adelante, Yasmin, ¿algo que agregar? Yo, pues, un poco enfatizar en lo que dice Rubén, sobre todo tener en cuenta que es verdad que esto existe, es una realidad, se llama COVID persistente, y si tienen alguno de estos síntomas, si tuvieron COVID antes de vacunarse y consideran que puede ser una consecuencia de esto, que busquen ayuda, que traten de informarse, porque hay definitivamente recursos que los pueden apoyar en estas situaciones, porque nosotros entendemos que muchas veces como la dificultad respiratoria, tener una dificultad respiratoria por 2, 3, 4 años, eso limita muchísimo la vida y el normal desarrollo de cualquier ser humano. Entonces yo los animo es a que busquen ayuda si tienen alguno de estos síntomas. Claro, gracias a ambos. Y yo también insistiría en buscar ayuda. Todavía no se sabe plenamente cuáles son los síntomas asociados con el COVID prevalente, persistente o de larga duración. Y sin embargo, lo mejor para descartarlo es que ustedes pregunten. Ahora se están desarrollando estudios. ACER está desarrollando un estudio y somos parte de un grupo mucho mayor junto con el Departamento de Salud otra vez, que estamos tratando de averiguar cuál es el efecto del COVID persistente, prevalente o de larga duración entre la comunidad latina. Y lo que hemos estado encontrando en la actualidad es que uno no sabe que lo tiene hasta que uno no lo sabe. ¿Y cómo puede saberlo? Preguntando a un especialista. Les comento de una anécdota de alguien que tenía dolor de cabeza después de haber tenido COVID y los médicos no encontraban la razón. Y entonces, como todavía no hay tanto experto en COVID persistente o prevalente, visitó cualquier número de médicos para saber quién podría darle una respuesta, hasta que encontró a un neurólogo que se le ocurrió la brillante idea de hacerle un CT scan y resultó que tenía un tumor enorme en la cabeza, nada relacionado con COVID, sino más bien era un proceso que él había desarrollado desde antes de haber contraído COVID, pero después se desarrolló más grande. Quizá el COVID contribuyó a que ese crecimiento fuera más acelerado, mucho más, o se magnificara y al final de cuentas, le llevara esas consecuencias. Pero hasta que llegó un especialista que realmente sabía qué buscar, encontró cuál era la razón. Y en ese sentido, la insistencia en que consulten especialistas médicos para que les digan si lo que ustedes tienen es síntomas de COVID persistente o son síntomas que se relacionen con otro tipo de eventos. Y aquí vale enfatizar en la actualidad tenemos alrededor de 6 lineajes. Eso es bien complejo, pero les voy a tratar de hacer simple. 6 líneas de COVID que están circulando en todo el mundo. No sabemos cuántas de ellas están cerca de nosotros y cuántas de ellas nunca nos van a tocar. Lo cierto es que cada individuo responde de manera diferente a cada uno de esos lineajes que a su vez tienen sus variantes. Por ejemplo, existe la KS que tiene 6 variantes vivas ahorita. Algunas de ellas pueden afectar de una manera más severa a quienes tienen diabetes o pueden afectar más severamente a quienes tienen algún problema renal, por ejemplo. No importa, cualquier variante que nos caiga, no sabemos nosotros cuál es la reacción individual que vamos a tener. Entonces, en ese sentido, muchas veces
sin saberlo y pensando que, bueno, pues a Rubén no mostró ningún síntoma, pues a mí tampoco me va a pasar nada. Resulta que yo tengo una respuesta diferente a la variante que me cayó. Y en ese sentido, cuando eso ocurre, es muy probable que si no estoy vacunado, vaya a desarrollar síntomas de COVID persistente. Tengan mucho cuidado en ese sentido. No hay ninguna garantía de que no vayamos a tener las secuelas o la consecuencia en el COVID persistente, prevalente o de larga duración si nos contagiamos, si no nos hemos vacunado. Bueno, por qué el vacunarse? Qué es lo que hace la vacuna, Yasmin o Rubén? ¿Qué nos ayuda la vacuna? Bueno, la vacuna La- nos ayuda a generar los anticuerpos que nosotros necesitamos en nuestro organismo para combatir ese virus. Y lo importante es que como ese virus va cambiando, cada año vemos nuevas cepas y ni siquiera cada año, cada poco tiempo va mutando y mutando, pues la vacuna también debe irse actualizando de acuerdo con las cepas que van apareciendo. Por eso es que hay que vacunarse cada año, porque cada vacuna está más actualizada que la anterior y va a atacar las cepas que están en estos momentos ocasionando los mayores problemas el mayor número de casos en en la población. y importante mencionar que la vacuna del COVID, como muchas otras diferentes vacunas, te protege, te previene de no tener grandes afectaciones en tu salud. Eso no quiere decir que no vas a tener COVID si te vacunas. Te puede dar COVID, todos estamos expuestos con o sin vacuna, pero lo que hace la vacuna del COVID es que los daños sean menos severos a que si no la tuvieras. Cierto. Lo que garantiza la vacuna es que no te vas a morir. La probabilidad de que te mueras se reduce casi a cero. Inclusive los gráficos que vemos hoy de muertes por COVID casi tiende a cero y la mayoría de ellas, y casi un 99% de ellos ha sido de gente que no se ha vacunado. O sea, la gente que se ha vacunado y se enferma de COVID, primero, es más difícil que llegue al hospital y en segundo lugar, mucho más difícil que muera por el COVID. Quienes han muerto por aún estando vacunados después de haber adquirido el COVID o contraído el COVID, eh, ha sido por otra razón, curiosamente, pero ellos van con COVID y por ello tienen que ir allá. Y esto me lleva a hablar de las gentes con condiciones de salud previas, eh, digamos diabéticos, digamos gente que desafortunadamente tiene cáncer o personas que tienen alguna otra inmunodeficiencia. ¿Cuál sería la diferencia de ese tipo de población con respecto a la población más sana, Yasmin? ¿Qué es lo que deben de hacer? Sí, exactamente. Esas personas con inmunodeficiencia, como tú dices, perdón, son personas que tienen las defensas bajas, tienen las defensas de su organismo más bajas que otras personas precisamente por esas enfermedades que padecen, como la diabetes o el cáncer. Entonces, esos organismos no pueden reaccionar igual ante el ataque del virus del COVID. Por eso es tan importante para esas personas, sobre todo para esas personas que se vacunen. Y últimamente las recomendaciones para ellos es que se vacunen hasta 2 veces al año. Estas personas con estas comorbilidades, muy importante, sí. Y en ese sentido también estamos hablando de las gentes de mayor edad Sí. y los menores de edad. ¿Cuál es la recomendación para las personas de mayor edad de 65 y más, Rubén? ¿Cada cuándo se deben de vacunar? Es recomendable que 6 meses, cada 6 meses se deben de vacunar con cualquier enfermedad de riesgo, como lo comentaste, Rodolfo y Yasmin. Más de riesgo son diabetes, presión alta, este tipo de enfermedades eh, crónicas o no crónicas que las personas mayores vienen afectadas. Estos son los principales que deberían estar vacunados cada 6 meses. Es recomendable que lo hagan. El resto de la gente, como bien ya lo han dicho ambos, Yasmin y Rubén, se deben de vacunar una vez al año. Es la recomendación más común. Si no tiene ninguna comorbilidad o ningún problema de inmunodeficiencia,
vacúnate cada año. Si eres una persona de mayor edad, 65 más, es cada 6 meses. Y si tienes algún problema de comorbilidad o inmunodeficiencia, consulta con tu médico. Quizá incluso la frecuencia de las vacunas tenga que ser mayor, porque ha habido patrones de gente que tiene leucemia y a ellos se les ha recomendado hasta 3 y 4 veces por año la vacuna contra el COVID, porque pues no pueden generar su propia respuesta al virus. Todo eso son recomendaciones que vienen de parte de autoridades, no son, no se le ocurrieron ni a Yasmin ni a Rubén, pese a que son tan inteligentes, pues no pueden pensar en una solución de ese tamaño, ¿verdad? Es el Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades, el CDC, junto con muchas instituciones académicas y de investigación que han generado ese tipo de conocimiento. Recuerden que el conocimiento es acumulativo, no llega de un día para el otro, es un proceso. Y en ese sentido, yo quiero reiterar aquí que la vacuna que hoy tenemos, sobre todo la famosa MMR, que es una formación, digamos, sintética de un ADN, eh, fue creada luego de muchos años de experimentación para generar vacunas en general. Y al momento que llega el COVID, pues ya había suficiente conocimiento para poder generar esta respuesta casi inmediata al virus y ahora está perfeccionando. La vacuna actual tiene una modificación genética con inteligencia artificial para responder a las variantes, inclusive hasta cierto número, pero nos protege mucho mejor que cualquiera otra de las versiones de vacuna contra el COVID que ha habido. Entonces, considérenlo y sería muy importante que lo hagamos. Bueno, ya casi para cerrar, platíquenos qué hay en nuestro calendario, qué hay en nuestra agenda para el futuro, para seguir ayudando a la población a entender mejor el COVID y defendernos mejor del COVID. Yasmin. Bueno, nosotros estamos ahora muy atentos a esto de los problemas de salud mental que estamos viendo y muchos de ellos desafortunadamente relacionados con la pandemia, como una consecuencia del aislamiento y de lo que vivimos durante la pandemia. Entonces, son nuestros planes para el próximo año, trabajar mucho con salud mental aquí en el sur del estado y también con otras enfermedades crónicas. Estamos programando ciertos proyectos para trabajar con personas que con respecto a la diabetes, también que nos interesa mucho porque la incidencia de diabetes en la población latina es muy alta, no solo acá en el estado, no solo acá en el sur, sino en todo el país. Ese es otro que también vamos a tener en cuenta para nuestros proyectos el año entrante. Sí. Claro, y además en el sur tenemos proyectos que asocian información y prevención de la enfermedad a través de las vacunas y de las pruebas de COVID. Eh, Pueden encontrar muchas veces a Jasmine, si no al equipo del sur, en distintos eh, pueblos, condados y ciudades del sur con materiales para distribución, que de alguna manera coordina Rubén en su distribución. Así es de que háblanos ahora de los planes, Rubén, para el año que entra, para este 2025. Claro, bueno, si no se han vacunado, la última opción para este año es en el 20 de diciembre en la Academia César Chávez, ahí en San Paul. Estaremos de 12:30 a 3:30 para que se pongan su vacuna del COVID y de flu. O sea, es acceso al público y para la escuela también. Desde 6 meses en adelante para adultos mayores también de 65 y más. Eh, la, el próximo año queremos enfocarlo también todavía más al sur, invitar otros colaboradores de salud que nos traigan recursos también para la comunidad y también ser más atractivos para la comunidad y que tengan no solo acceso a las vacunas, sino que se puedan hacer un chequeo muy general de su presión, de su diabetes. Eh, Ojalá por ahí también podamos traer información para el cáncer de mama, que hemos estado también muy fuertes por allá en el sur, con mucha educación para el cáncer de mama y el Papa Nicolau. Eh, y por ahí también estaremos
siguiendo, distribuyendo bastante la información del COVID persistente, qué es lo que viene, qué es lo que continúa, eh, después de que como que se pausó un poco, pero no tanto, lo de la vacuna, pero aquí seguimos siguiendo promoviendo bastante. Y aquí quiero insistir en lo que está señalando Rubén. Vamos a seguir llevando vacunas, por lo menos por la primera mitad del año entrante, pero ojo, es probable que estas dejen de ser gratuitas, ya no van a estar distribuidas como lo han sido hasta el momento por parte de organizaciones sin fines de lucro y organizaciones que prestan servicios médicos gratuitos a la comunidad. Puede cambiar, aprovechen que por lo menos en lo que será la primera mitad del año, todavía habrán muchas opciones, no solo nosotros, que ahí estaremos siempre tendiendo la mano y pidiéndoles que vengan con nosotros para protegernos todos juntos, sino también otras organizaciones. Hay muchas que ustedes pueden encontrarse en su camino. Acérquense, aprovechen que todavía va a ser gratuita la vacuna después del mes de junio, quién sabe. Entonces, más vale que sí nos cuidemos. Y por otro lado, también síganos en los medios sociales, toquen las puertas. Aquí estamos en San Pablo, pero también en Manqueiro y en nuestra querida colaboradora, investigadora asociada Yasmin está en Rochester, nada menos. Pregúntenos qué es lo que está pasando, cómo pueden hacerlo mejor, cómo podemos todos hacerlo mejor, pero sobre todo sigan nuestras campañas. Vamos a hacer una campaña muy especial para informar sobre todas las consecuencias en salud. Estamos conscientes de que las diferencias de acceso a los servicios de salud en las comunidades de color, entre las que se encuentra la comunidad latina, se han ampliado. Ahora tenemos más problemas. Incluso la Organización Mundial de la Salud reporta que hay mayor discriminación en el acceso a los servicios de salud en contra de comunidades no blancas. En ese sentido, vamos a seguir trabajando para poder hacer esa diferencia y que la gente pueda tener servicios. Estamos siempre aquí para seguir trabajando con ustedes. Somos una organización que se ha comprometido a informar y en ese sentido seguiremos informando. Vamos a tener más foros como este. Vamos a invitar especialistas a lo largo del año que van a informar mejor. Vamos a tener más foros comunitarios. Súmense, pregunten, traigan sus inquietudes, envíenos sus preguntas y estaremos dispuestos a tratar de colaborar con ustedes. Por cierto, Zadkiel, no tenemos ninguna pregunta el día de hoy. Creo que sí. Creo que sí, Y sí tenemos tenemos. varias. Ujú. Entonces, Sí. se las leo a ver y cada quien va tomando una de ellas. Escuché que las vacunas contra el COVID-19 este año son diferentes a las primeras que nos dieron. ¿Son seguras para todos y tienen efectos secundarios nuevos? Pregunta Ana. Sí, como hemos estado hablando, las vacunas este año son diferentes precisamente porque el virus va cambiando, debemos ir cambiando las vacunas. Y efectos secundarios, pues un poco lo que decía Rodolfo, cada organismo, cada persona es diferente. Hay personas a las que puede que les dé dolor de cabeza o malestar, otras personas a las que no le dé absolutamente nada, pero siempre es mejor sufrir un poquito ese día después de la vacuna con un dolor de cabeza que tener un COVID y llegar a un estado realmente deficiente de salud. Eh, Excelente. sí. Tenemos dos preguntas que pueden ser relacionadas y se las voy a pasar a Rubén. Una de ellas dice que sus hijos son adolescentes y no han recibido ninguna vacuna desde el 22. ¿Es importante todavía que se vacunen o ya no es necesario? Y luego María pregunta, mis nietos y yo vivimos juntos, pero tengo miedo de exponerlos si me vacuno. ¿Es cierto que la vacuna puede causar contagio? Oh, buena pregunta. Me parece que no. Perdón. La primera es la de sus hijos adolescentes. Por supuesto que es súper importante y más ahora si su última vacuna, 2022, ¿verdad? Rodolfo, comentaste, Sí, sí. Y más si la última vacuna que se pusieron fue en 2022, quiere decir que ya han salido bastantes variantes, incluso la vacuna se actualizó ya unas dos, tres veces desde ahí. Entonces es súper importante que se actualicen con la vacuna y no importa que no se hayan puesto ya las anteriores, esta viene ya actualizada y los va a proteger durante un año. Y si sus hijos son mayores a 6 meses de nacidos o más, con más razón, tienen acceso a la vacuna. Repito, con nosotros
los colaboradores comunitarios de salud por parte del Departamento de Minnesota. Las vacunas no tienen costo. En algunas clínicas, farmacias tienen algún costo extra, pero sí, síganos en redes sociales para que se entere de más vacunaciones. Cierto. Y Y, en respuesta a ujú. María, Y María, que tiene miedo. No, la vacuna no es contagiosa, al contrario, la va a proteger. Todos estamos expuestos al contagio, pero lo que va a hacer la vacuna es protegernos de, como ya lo habíamos platicado anteriormente, de tener algunos síntomas más fuertes, nos previene de poder ir al hospital o incluso de la muerte, ¿no? Estadísticamente, como lo comentó Rodolfo, ahorita si tienes la vacuna, es casi 0% probable que te vayas a morir. Entonces es súper importante que se pongan su vacuna. y nada más para finalizar allí, la vacuna no es, no te enfermas cuando te ponen la vacuna, son reacciones que tu organismo tiene, tus anticuerpos reaccionan ante lo que se te inoculó, pero no porque estés enfermo. Entonces, por eso desarrollas síntomas, pero no porque estés enfermo y por lo tanto no puedes contagiar. Así es de que eso es muy importante de señalarlo. Y la última pregunta que voy a dejar aquí para Yasmin y ya para despedirnos es que alguien tiene diabetes, Luis, y le preocupa que la nueva vacuna le haga daño. ¿Es recomendable para personas con enfermedades crónicas como la de él? Nada más para insistir en lo que ya dijimos. Absolutamente, sí. Es más, las personas con ese tipo de enfermedades son las que más se deben vacunar y como decíamos, hasta 2 veces al año, cada 6 meses o más, de acuerdo a las recomendaciones de tu especialista. Pero la vacuna definitivamente te va a proteger y necesitas ponértela, sí. Es muy importante. Si tienes diabetes, más. Ujú. Mil gracias. Perfecto, pues entonces con esto cerramos, insistiendo que nos sigan en los medios sociales de comunicación, en nuestro sitio web, hacer.org, ahí estamos a sus órdenes, y hacer-mn.org, siempre se me olvida el guión. Y agradezco para que nos despidamos ya. Yasmin, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer, un gusto. Rubén, como siempre, un placer estar aquí conversando contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación y esperamos se unan pronto a los siguientes Facebook Lives y a nuestras vacunaciones. Gracias. Y bueno, Rodolfo Gutiérrez, director ejecutivo de la organización ACER, se despide de ustedes esperando que cuenten con nosotros. Hasta la próxima y que tengan una feliz noche.